Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Galia. Nuevamente le damos la bienvenida. Es un gusto para mí. A todos le damos la bienvenida, a todos, todas, todos que nos están viendo. Nuevamente en este ciclo poder estar acá conversando. Y como decía antes, Marcelo, tenemos una invitada de lujo, Natalia Beristain. En este caso, es una invitada además muy importante porque está muy ocupada, muy solicitada en estos días. Así que es una gran ocasión contar con ella. Antes de contar de su trayectoria, está lo más inmediato, hace de 3 días nada más, se acaba de estrenar en Netflix, está disponible una película que se llama Homemade, hecho en casa, donde hay 17 cortometrajes de distintos realizadores de distintas partes del mundo, de los 3 continentes, filmados en confinamiento, y uno de los cortometrajes es de Natalia, Espacios, que está protagonizado por su hija. Seguramente vamos a hablar ya en un momento de eso. Así que está muy solicitada. Si ustedes después googlean, van a ver que toda la prensa mexicana quería hablar con ella estos últimos días, así que es un gusto contar con Natalia. Ella tiene una trayectoria muy destacada, viene de una familia ya con antecedentes artísticos importantes, padres actores, abuelos actores, ganadores del premio Ariel, ya venía con los genes probablemente muy ligados hacia la parte artística. Empezó con sus cortometrajes en la década, ya a estas alturas vendría a ser antepasada, y su primer largometraje, que tuvo un gran recorrido por festivales, estuvo de partida en el Festival de Venecia, por ejemplo, en la Semana de la Crítica, es No quiero dormir sola, del año 2012. Después, el año 2017, su segundo largometraje, Los Adioses, también muy destacado con premios y participación en festivales. Vamos a estar hablando de estos largometrajes, pero también es interesante cómo ella ha estado alternando los últimos años con las series. En estos momentos podemos encontrar producciones donde ella ha dirigido en Netflix, en Amazon Prime, algunas conectadas con Chile. De hecho, es la directora de 2 de los capítulos, de los 8 capítulos de la serie El Presidente, centrada en Daniel Jadwe, realizada por la productora Fábula, productora que está también detrás de esta serie de cortometrajes hecho en casa. Y también, por supuesto, un verdadero fenómeno en la televisión internacional y en particular en Latinoamérica y en Chile, que fue Luis Miguel, la serie. Ella dirigió 3 capítulos. Entonces es interesante cómo ella ha desarrollado una valiosa mirada femenina en sus personajes protagónicos, en sus largometrajes, también en los cortometrajes, pero este trabajo en las series también es muy interesante de abordar. Así que es un gusto contar con Natalia, le damos la bienvenida nuevamente, y vamos a partir, por supuesto, hablando de sus orígenes. No vamos a explicar toda la genealogía, es interesante, pero daría para largo por tus padres, tus abuelos, pero ya desde ahí obviamente venía el gen artístico. Desde muy temprano empezaste a pensar que eso artístico quizás iba por el lado de la realización, pensaste también en otras áreas. Cuéntanos un poco de tus orígenes. Pues sí, como dices, toda mi familia son actores y actrices. Del lado de mi padre, desde mi tatarabuelo, él era actor de carpa, que era como un género muy famoso acá en México, que era a principios del siglo XX, como los pequeños circos que se movían por toda la República, y mi tatarabuelo era uno de los actores reconocidos de aquella época, y pasando por mis abuelos, mi padre, ahora mis hermanos, mi madre, mi abuelo del lado de mi padre trabajó con Luis Buñuel, que sigue siendo como el orgullo gigante de la familia, y yo, pues claramente crecí, sobre todo en el teatro. Tengo muchísimos recuerdos de infancia, de crecer. Aquí hay un conjunto de teatros, que hay como 4 o 5 teatros aquí en la Ciudad de México, alrededor de una misma zona, donde me acuerdo de crecer con Diego Luna y Gael García, que son como los más renombrados internacionalmente, pero pues íbamos todos de teatro en teatro jugando escondidillas mientras nuestros padres y madres ensayaban en los distintos espacios. Y así recuerdo mi infancia, en medio de los escenarios, en medio de las butacas, escondida abajo de las butacas, jugando escondidillas. Y, y pues sí, creo que en ningún momento me pregunté si quería hacer cualquier otra cosa en la vida. En algún momento hice algunas pequeñas cosas como actriz o como pseudoactriz, pero mi madre fue absolutamente inteligente, y en una temporada de teatro en donde ella estaba, hacían falta un grupo de niños que eran parte de la ficción,
y estábamos mis hermanos y yo y todo este grupo de amigos, hijos de, pero todos tuvieron suplente menos yo. Y fue una temporada como de 6 meses. Entonces, claro, para cuando terminó la temporada yo habré tenido 12, 13 años. Yo ya estaba hasta aquí de tener que ir todos los días al teatro y de la disciplina y dije, no, nunca más, esto no es lo mío. Y, y poco después de eso, recuerdo ir a la Cineteca Nacional y ver una muestra de cine y ver Rosencrantz y Guildenstern están muertos, una película de Tom Stoppard. Donde sale Gary Oldman. Exacto, Gary Oldman y Tim Roth, súper jovencitos. Rosencrantz y Guildenstern son los primos de Hamlet y Tom Stoppard toma a estos personajes y los vuelve el centro de la historia. Es como la historia de Hamlet vista a través de estos dos personajes geniales. Y el teatro juega, la representación teatral, como en Hamlet, pues juega un papel importantísimo y en la película también. Y yo me acuerdo de ver esa película y salir diciendo, yo quiero hacer eso. O sea, ya, eso que está ahí, yo quiero hacer eso. Y a partir de entonces creo que sí se me metió muy en la cabeza que yo lo que quería era hacer cine. Y probablemente fue cuando entré al CCC, al Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una de las 2 escuelas de cine más importantes aquí en México, que los primeros 2 años hay como una especie de tronco común y después tienes que decidir hacia qué rama te quieres especializar. Quizá yo entré pensando o no teniendo clara la realización como meta, pero creo que muy pronto entendí que era por ahí. Ese fue el origen. Hay que comentarle a la gente, obviamente, como decíamos a quienes nos están viendo, que dentro de estos orígenes, como decíamos, algunos de tu papá, tu abuelo, ganaron Ariel, que es como el Oscar del cine mexicano. Dentro de la trayectoria, por ejemplo, tu papá trabajó con Arturo Ripstein, uno de los cineastas más destacados de México, ganó premio también en justamente una de sus películas. Tu abuelo, como tú mencionabas, estuvo en películas de Luis Buñuel. Sin ir más lejos, una de las películas que se han citado bastante en este confinamiento y en esta pandemia, que es El Ángel Exterminador, uno de los grandes clásicos de Buñuel, tu abuelo estaba ahí. Así que realmente ese legado es muy, muy importante. Y es interesante cómo también tú has ido desarrollando tu camino personal, encontrar tu propia visión, tu propia mirada sobre el cine. Como decíamos, partiste con los cortometrajes, pero llegó el momento de debutar en el largometraje del 2012. Obviamente, por tiempo no vamos a poder ir deteniéndonos en cada cortometraje, vamos a ir directamente al largometraje, a No quiero dormir sola. Y antes de hablar de eso, en el camino previo, tú, a pesar de que venías de una familia con antecedentes artísticos tan importantes, reconocidos y todo, ¿crees que hay una mirada muy machista y que es demasiado en medio? ¿Viste demasiado prejuicio, que costara a veces abrirse un poco camino? Porque como te comentaba Marcelo, estas charlas, estas conversaciones las estamos haciendo en el marco del lanzamiento del libro, en el que se abordan muchas temáticas relacionadas con cómo las realizadoras femeninas han encontrado su camino dentro de este medio. El cine, habitualmente, como hemos comentado en charlas anteriores, es muy machista, y en Latinoamérica, que es una región aún más machista, y en particular México también, siempre se menciona que es bastante machista. ¿Te costó un poco abrirte camino? ¿Viste prejuicio? ¿Viste que sí, que se te abrían las puertas, pero que igual siempre costaba un poco más? ¿Cómo fue ese camino al principio, empezar a desarrollarte como realizadora? Diría que es hasta épocas mucho más recientes que me fui haciendo consciente y que puedo mirar para atrás y entonces entender como toda una serie de obstáculos que en su momento estaban ahí, pero que de alguna manera lograba como o de plano no ni siquiera mirar o como sobrepasarlos. Pero es hasta ahora, muy recientemente, que empiezo como a tener esa conciencia. En los primeros momentos de escuela, por ejemplo, mi generación en la escuela del CCC, fuimos la mitad mujeres, que era la primera generación y éramos la generación como 27 o 28 de la escuela, que era la primera vez que la mitad éramos mujeres, y que no se volvió a repetir hasta como 10 años después. En generaciones además muy pequeñas, son 15, 12 alumnos por generación. Y eso sin duda marcó de alguna manera pues mis años formativos, en donde más allá del imaginario colectivo, en donde
si pones a un grupo de mujeres juntas, lo que se genera es competencia e histeria. Lo que descubrí en esos primeros años de escuela era todo lo contrario, era que haciendo grupo y haciendo unión entre nosotras, entonces nuestra voz tenía más peso y sí empecé a intuir y a entender que por, no sé, me acuerdo de las clases de foto, las primeras clases de foto donde te explicaban el equipo y cómo hay que doblar los cables y cargar las cajas y demás, y entonces yo me acuerdo de mis pares hombres, pues haciéndolo con una flojera infinita, y nosotras realmente como teniendo que hacerlo 10 veces más porque había que demostrar que podíamos, y además había un ímpetu como de, sin que nadie nos lo pidiera, pero era tácito, pues, ¿no? Pero la verdad es que me fui haciendo consciente de todo aquello con el paso de los años. En ese momento era como, era lo que tocaba hacer y punto. Y luego vino la salida de la escuela. Yo pasé cerca de 2 años intentando encontrar financiamiento para No Quiero Dormir Sola. No lo encontré. La gente que se interesaba como que me decía, híjole, pero el final, o eso de que la abuela beba, como que no se ve tan bien. Y entonces yo decía, pero es mi película, o sea, no voy a dejar que nadie me diga cómo hacer mi película. Y entonces, en un arranque de irresponsabilidad absoluta, convoqué a un grupo chiquititito de gente, hicimos la película 10 personas en total, eh, y tenía a un casting súper sólido, con el que estaba yo como feliz de que hubieran aceptado estar en el proyecto y no lo pensaba como perder. Entonces hice la película como pude, es decir, con los poquitísimos ahorros que había logrado en mis años como continuista, porque trabajé como script algunos años. Empezaba a hacer casting también, a hacer dirección de casting, entonces tenía ahí algunos pequeños ahorros. Una pequeñísima lana, te estoy hablando como de $5,000 que conseguimos en el estado de Morelos, que es muy cerquita a la Ciudad de México, donde filmamos las escenas de la alberca, y la gente prestándome su tiempo, sus locaciones, sus espacios, su equipo, todo fue como por donaciones, y así fue que hicimos No Quiero Dormir Sola en un lapso de poco menos de 4 semanas. Y eso me permitió tener una peli en donde yo estaba en absoluto control. Las decisiones eran mías, si me equivocaba yo, y era un riesgo que estaba absolutamente dispuesta a correr después de haber pasado 2 años intentando conseguir dinero y como topar con pared. Y tuvimos la fortuna de que la peli tuvo un muy buen camino. Yo me acuerdo empezamos, ya sabes, la típica que empiezas a mandar la película y las inscripciones a festivales, y entonces empiezan a llegar las cartas de no, gracias, nos encanta, pero mejor para la próxima. Y yo ya había tirado la toalla, y me acuerdo que un día me habló mi productor y me dijo, ¿ya viste tu mail? Y fue como de, no, ¿qué? Abre tu mail, nos aceptaron en Venecia. Y me acuerdo que me enojé muchísimo, le dije, es muy temprano, ¿por qué me estás haciendo esta broma? Qué mal gusto, no me vuelvas a hablar en tu vida, no me parece gracioso. Y el otro así de, Natalia, cállate y abre tu mail. Y me fui, abrí el mail y fue como de, o sea, no lo podía creer. Y eso, pues claramente permitió que la película tuviera una vida muy rica, y que a mí en muchísimos sentidos me asaran la sensación de decir, bueno, pues tomé el riesgo en su momento, esta era la película, funcione o no funcione, insisto, la que yo quería hacer. Yo quería, y cuando hablo, son siempre estas cosas como piramidales y patriarcales del cine, pero uno habla del yo, pero yo no entiendo mi quehacer si no es en trabajo en equipo. Pero bueno, era la peli que quería hacer, y funcionó, y tuvo un eco muy rico. A la fecha se sigue, ahora en el confinamiento me pidieron como ponerla en una de las plataformas aquí en México de cine mexicano, y como que ha tenido otra vez un revival súper rico. En fin, pues ahí sigue. Y eso me permitió empezar como a labrar mi camino con esa perspectiva, ¿no? Con la perspectiva de, en mis proyectos, la que toma las decisiones soy yo, la que se equivoca o acierta soy yo, y eso tiene
pues tiene su peso de responsabilidad también, ¿no? Ujú. Es muy interesante lo que nos cuentas de esa mirada propia tuya, pero además ese sentido de trabajo en equipo. Vamos a ver una escena de la película justamente para quienes no la han visto aún, porque no se estrenó comercialmente en Chile, pero me parece que por ahí, por algún festival, se mostró en algún momento en una muestra, pero no se pudo estrenar comercialmente acá. Esta película del 2012 está protagonizada por una joven que tiene que volver a juntarse con su abuela, con la que no se ha estado viendo en el último tiempo, y la abuela no está muy bien, que digamos, entonces la tienen que poner dentro de una especie de hogar para ancianos, donde ella la está yendo a ver, la va a visitar, y se va generando un lazo entre ellas que quizás estaba como interrumpido o que estaba entrecortado, y se va generando una cercanía. La hija, o sea, la nieta, y como dice el título, no puede dormir sola, la abuela también tiene problemas, entonces se va generando este lazo entre ellas. Vamos a ver una escena justamente en que se empieza a mostrar mucho mejor este acercamiento, y es precisamente lo que mencionaba antes Natalia, de la alberca o la piscina, como decimos acá. Así que vamos a ver un momento de esa parte de la película, para que podamos conversar algo más también de eso. La puta vida. Lola, mi traje de baño ya está bien aguado. Encontré uno viejo tuyo, ¿me lo regalas? ¿El blanco con negro? Ajá. Ese me lo regaló tu abuelo. ¿Quién? Decía que le gustaba mucho cómo se me veía. Ahí teníamos un poco entonces de la película No quiero estar sola, la ópera prima de Natalia. Estábamos conversando un poco, vimos una escena bastante especial, la escena de la alberca de la piscina. Hay otras escenas, pero esta es la escena más fundamental, donde se ve esta relación, y después a continuación la escena del baño. Esta película tuvo, como tú comentabas, Natalia, como decíamos previamente, un gran recorrido de festivales,
fue muy bien recibida en los premios Ariel, que como decíamos son los premios principales del cine mexicano, tuvo distintas nominaciones, incluyendo Mejor Película y Mejor Ópera Prima, y además ganó Mejor Actriz, la destacada actriz Adriana Rogiel, que interpreta a la abuela, a Dolores, o Lola. Ella tiene una trayectoria muy importante, partió me parece en los años 50, ha seguido vigente, había ganado ya el Ariel unas décadas antes, así que fue muy bonito que lograra ganar Mejor Actriz por tu película. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea y cómo fue el trabajo con las actrices. Hay un trabajo, obviamente, tanto en esta película como tu posterior largometraje Los Adioses, hay una mirada a los personajes femeninos muy potente, en su psicología, en su intimidad, que es algo muy interesante, esa calidez, esa cercanía que se muestra, esa parte psicológica, está muy, muy lograda. Es una película además muy sensorial. Cuéntanos un poco cómo es lo que fuiste desarrollando con la película, la idea y cómo llegó a materializarse. Pues justo por eso me interesaba que pasáramos esta escena en particular, porque yo, antes de saber qué película quería hacer, tenía en la cabeza una imagen que era la de una mujer vieja viéndose al espejo desnuda y sintiéndose mucho más cómoda con su imagen que la de la joven que estaba a su lado igualmente contemplándose a sí misma. No tengo claro de dónde surgió esa imagen, pero tengo claro que esa imagen estaba ahí como semilla. Y, y después eso se fue mezclando de alguna manera con un historial personal. Mi propia abuela Lola, mi abuela Dolores, era actriz, un poco como, bueno, como el personaje de la película, y mi abuela terminó con una demencia senil muy fuerte, viviendo sus últimos años en un lugar para viejos y viejas. Y entonces claramente se mezclaban por ahí como cosas personales que después ficcionamos, ¿no? O sea, no es mi biografía, no, pero bueno, hay mucho de mí, sin duda, ahí puesto. Y, y entonces fue a partir de esta imagen y de ciertas como anecdotarios personales que fui construyendo el guión junto con Gabriela Vidal, una guionista argentina que conocí en la escuela. Y, y muy poco tiempo después, en algún momento yo todavía pensaba que mi propia abuela podía pues actuar en la película, pero ella por cuestiones de salud pues ya era como muy difícil, estaba muy frágil. Y yo había trabajado con Mariana Gajá, con la actriz joven, en mi tesis de titulación de la Escuela de Cine, y desde ahí sabía que quería volver a trabajar con ella. Y trabajé algunos años en la Compañía Nacional de Teatro aquí en México como gerente de elenco, y en la Compañía Nacional conocí a Adriana. Ella es miembro honorario de la Compañía Nacional. Nos conocimos ahí, entonces ya teníamos una relación laboral, pues, y, y en algún momento como que la vi en algún ensayo y dije, es ella, es Adriana, no hay duda. Y me acuerdo perfecto de llevarle el guión, pues yo sabía que estaba esta imagen como muy central para mí, que era la imagen del desnudo, y me puedo imaginar lo, pues incluso violento que puede ser que alguien te pida que te desnudes en una pantalla gigantesca a tus casi 80 años. Entonces me acuerdo de llevarle el guión a Adriana y decirle, yo estoy segura que vas a encontrar cosas que te van a brincar, pero te pido que si empiezas a encontrar cosas que también te ilusionan o conectan contigo, pues que lo leas hasta el final y platicamos. Y a los 2 días Adriana me habló y me dijo, por supuesto que sí, sí tengo algunos resquemores, pero sentémonos y hablemoslo. Y, y bueno, voy a hacer un paréntesis, pero como que eso ha sido de alguna manera una constante en todos los proyectos que he hecho. Estoy desarrollando, o bueno, ya espero cerca de filmar un tercero, ya tenemos el financiamiento levantado, pero pues ahora está todo en parón. Pero una de las constantes ha sido que me cuesta mucho trabajo avanzar en un proceso de escritura si no tengo clara en la cabeza con qué actor, con qué actriz quiero trabajar.
hasta la fecha he tenido la suerte de que me meto a un trabajo de escritura y después busco a las actrices o actores y he tenido la suerte de que me digan que sí. El día que yo pase un año o dos escribiendo un guión y me digan que no, pues algo me va a dar, pero hasta ahora he tenido la suerte de que así sea, porque me importa mucho hacerles partícipes lo antes posible. Para mí la escritura de guión no, pues no está completa si no está tan bien pasada como por el filtro y la cabeza de aquellas personas que lo van a interpretar, a crear, pues, junto conmigo. Entonces, ese fue como la primera experiencia y el primer caso, tanto con Mariana como con Adriana. Hicimos mucho trabajo de mesa, estuvimos como 3 meses antes de filmar, pues por lo menos 2, 3 veces a la semana nos juntábamos en las noches en casa de Adriana y a veces trabajábamos 1 hora, 2, a veces tomábamos té, pero era un poco como la sensación de ir generando una comunicación e ir como haciéndoles partícipe de ese universo que yo quería que ellas terminaran de habitar. Adriana, la actriz mayor, había conocido a mi abuela Lola. Mi abuela ya había muerto para cuando llegamos a filmar y la conoció en su juventud, se conocieron a lo largo de la vida, entonces tenía como una imagen muy fresca de ella y siento que había algo en donde le daba una especie de pudor, pues como interpretar a alguien que ella conocía. Y entonces esa, de alguna manera, fue una aproximación que también me ayudó tiempo después con Los Adioses, que estaba basada en un personaje real. Pero yo siempre le dije a Adriana, es que es mi abuela Lola, pero no es mi abuela Lola. Es la Lola que tú y yo estamos construyendo aquí, y sin duda hay cosas que a mí me interesa que sí estén ahí, como un sentido del humor peculiar del personaje, en donde de pronto no sabes si es la vejez y que eso ya como que hace que los filtros no existan, o que o está intentando mandar un dardo muy agudo, pero es como difícil entenderlo. El tema de la memoria, por supuesto, pero esas eran como hechos, y todo lo demás, el resto de la carne del personaje, pues yo quería que Adriana lo habitara porque algo había encontrado yo en ella que me permitía como construir y moldear juntas, igual con Mariana, ¿no? Porque al final, pues Mariana, que ahora también es familia, pues me conoce bien, y ella me decía, pues es que eres tú, y es como, güey, sí, pero no, o sea, soy yo, pero olvídate que soy yo. Entonces, pues fue eso, mucho trabajo de mesa, que después repetí también en Los Adioses. Yo no es que trace la escena con movimiento en los ensayos, es más bien sentados en la mesa con el guión, realmente entendiendo de qué va cada escena. Siempre pasa que uno, cuando escucha los diálogos por primera vez en voz alta, te das cuenta de que están escritos como si fuera castizo del siglo XVIII, que es como, ¿de quién escribió esto? Entonces, pues ahí empieza como el trabajo de apropiación y como de coloquialización, que hace que las cosas puedan sonar más naturales. Y pues eso. Y el resultado es muy, muy conmovedor. Algunas de las personas que están participando como espectadores hoy de esta conversación, algunos pudieron ver justamente la película y comentan que estaban muy interesantes, tanto No quiero dormir sola como Los Adioses. Así que el trabajo muy logrado, como decíamos, tuvo buen recorrido por festivales, reconocimientos como el Ariel, y sobre todo ayudó a darte a conocer mucho más, porque ya habías estado dando que hablar y habías tenido premios importantes con tus cortometrajes, pero en este caso tu ópera prima ayudó mucho en ese sentido a seguir abriendo puertas, me imagino. 5 años después de esto, llega precisamente Los Adioses. Tú nos has estado comentando un poco cómo fue el trabajo, y ahí tú tocaste un punto bien interesante. A pesar de que no era autobiográfica, No quiero dormir sola, finalmente estaba esta inspiración que tú comentabas en personajes reales. Tu actriz te decía que te iba a interpretar a ti, tú le decías que se sacara eso de la cabeza, pero en el caso de Los Adioses, que para quienes la han visto y quienes no la han visto, igual aprovechamos de comentar, está basada directamente en personajes reales,
en una poetisa muy, muy importante de México que reconozco yo que personalmente acá no la conocemos tanto, y que es interesante justamente para a veces dar a conocer las temáticas de escritores que son muy importantes en un país, pero que en el resto de Latinoamérica no son tan divulgados. En círculos académicos sí es muy conocida aún y muy importante. Me estoy refiriendo a Rocío Castellano, que lamentablemente falleció aún bastante joven, ya hace unas cuantas décadas, accidentalmente. Y tu película no es además una película biográfica tradicional que nos va contando desde que nace, sino que te enfocas en su relación de pareja, y a partir también de las observaciones de ella. Ella apoyó mucho el movimiento feminista, fue una verdadera feminista, precursora en muchos sentidos en una sociedad, como decíamos, tan machista como la mexicana y la latinoamericana en general, y se daba esta paradoja de que ella en sus textos y en sus análisis y en su forma de acercarse a la literatura hablaba de este feminismo, de la necesidad de liberarse de estas ataduras, y sin embargo tenía el problema en su relación de pareja con un hombre que era machista, que no la trataba bien, entonces se daba esta dualidad. Tú escogiste no contar la historia completa, como digo, como una biografía tradicional, sino que enfocarse en ciertos aspectos. Y además tenías este desafío de estar hablando de un personaje que no solamente era real, sino que ya estás abordando un personaje que existió, con nombre y apellido, que mucha gente tiene una idea visual. ¿Cómo fue ese trabajo que es muy distinto al de No quiero dormir sola? Partiría diciendo que con todo el pudor del mundo, pero porque, claro, cuando yo hacía como entrevistas alrededor de cómo surgió la idea de hacer Los Adioses, por qué Rosario Castellanos, pues yo tenía que ser sincera y decir, la verdad es que mi punto de partida no fue Rosario Castellanos. Yo a Rosario la había mal leído aquí en la preparatoria, como que sus novelas, una de sus novelas en particular, Balún Canán, es de las lecturas obligadas aquí en las escuelas en México, pero la leí, la mal leí, nunca hubo una reflexión interesante en la escuela, y como que pues ahí conocía su nombre, pero cerca de mi casa en la infancia había una librería que tenía su nombre, pero poco más. Y yo estaba terminando No quiero dormir sola, pensando en cuál era el siguiente proyecto que quería hacer, y tenía como muchas preguntas alrededor de la maternidad, de la vida en pareja, de si ser mujer está determinado por el contexto histórico, social, cultural que te toca habitar. Y tenía como toda esa bola de cuestionamientos cuando por casualidad me topé con las cartas a Ricardo, que es toda la correspondencia que Rosario Castellanos mantiene con Ricardo Guerra, con su pareja de cerca de 20 años, y que están publicadas. Entonces me las topé por casualidad, y la mujer que ahí descubrí me voló la cabeza, porque era una mujer con la que yo sí podía conectar en lo íntimo, en lo personal, pues no era nada más esta imagen como impoluta, perfecta, que luego como que te machacan en las clases de historia o de literatura de el gran ser. O sea, sí, era absolutamente vanguardista y brillante y aguda y mordaz, y fue, además de una gran escritora y feminista, la primera mujer diplomática de México. En fin, tiene como un halo muy grande, pero yo con eso no conecto. Yo conecto con la mujer que descubrí, que es falible y contradictoria, y se le quema el arroz, y dice, no voy a volver a caer, y a los 5 minutos está ahí otra vez. Con esa mujer sí conectaba, a ella sí la podía reconocer, y esa historia de amor o de desamor o de amor romántico que encontré en esas cartas me permitía hilar como muy fácilmente esos propios cuestionamientos personales que yo traía. Y entonces creo que fue esa mezcla la que permitió entrarle a este personaje como, pues eso, sin pena, y decir, bueno, pues sí es un personaje muy conocido, pero como si para mí a mis casi 30 no era una escritora que conociera particularmente, pues la verdad es que el imaginario colectivo les suena el nombre, pero tampoco saben quién es. Incluso en México, pues probablemente generaciones más grandes que la mía sí, porque les tocó
vivirla más directamente, pero no las generaciones jóvenes. Tessa Ia, que es la actriz que hace a la Rosario joven, porque la película está dividida en dos épocas, Tessa en su vida había escuchado de Rosario. Y fue absolutamente disciplinada y se dedicó en un par de meses a leer lo que a mí me tomó 2 años, ¿no? Pero bueno, esa es como otra historia. Entonces pensaba mucho en Truman Capote, cuando empezó como el tour del libro de A Sangre Fría. Él acuñó un término que es faction, que son facts, hechos, y fiction, ficción. Y para mí eso se volvió una especie como de mantra a la hora de pensar en los adioses. No es un documental, sin duda no me interesaba hacer una biopic, porque no hay poder humano, no hay manera de que la historia de vida de una persona cualquiera, olvidémonos de un ser como Rosario, quepa en 2, 3, 6 horas de película. Entonces, era más como bordar al personaje, a los personajes y la historia además en conjunto, porque al final estamos retratando una historia, una relación, y me interesaba también como, pues yo he tenido relaciones largas, estuve muchos años con el padre de mi hija, y entiendo que las relaciones, por lo general, pues siempre uno juega dos, o sea, como la víctima y el victimario, ¿no? O sea, es muy difícil, aunque por supuesto que las hay, pues, pero es muy difícil que siempre se mantenga un solo lugar o un solo lugar de poder en las relaciones. Y eso me interesaba mucho retratarlo, junto con la contradicción que de pronto tenemos entre la vida privada y la vida pública. Entonces, pues por ahí fue que entré. Y es un trabajo muy interesante también por lo que tú mencionabas, por el hecho de que se cuenta el pasado y el presente, y por lo tanto los dos personajes principales los vemos en su juventud y en su madurez. Entonces hay 4 actores, 2 actores que interpretan cada personaje. Eso es interesante. Vamos a ver justamente una escena en la que se da eso, una escena íntima, cuando ellos se han reencontrado luego de un tiempo, y vamos a ver en esa escena íntima como también vamos a verlos reflejados en el pasado. Vamos a ver un poco de esta escena para continuar hablando de la película. ¿Qué pasó? Antes yo era muy flaca. Pero tan flaca que casi no tenía yo un cuerpo. Andaba por ahí flotando como un puro fantasma. Y en las noches soñaba que me moría. Con mi hermano jugaba que nos moríamos. Y a la mañana siguiente no lograba sentirme viva otra vez. Luego engordé como una vaca y asunto arreglado. Ya no soñaba que me moría, soñaba con chicharrón. Bueno. Con usted me siento sólida y consistente, niño guerra. Te quiero. Y no quiero ser algo triste y pesado. Te quiero. De todas esas cosas que aprendiste en tu casa. Y no quiero ser pesado, ni triste, ni esas cosas que aprendiste en tu casa. ¿Qué le pasa, menudísimo?
Si mi casa era un carnaval. La soledad trazó su paisaje de escombros. La desnudez hostil es la cara que le da el hombre. Dame la sábana. Dame la sábana. ¿Qué? Que me cuesta trabajo estar desnuda frente a ti para además sentirme expuesta. Tú empezaste a hablar de la soledad y la infancia y escribiste el poema. Ay, Ricardo. Te apareces de la nada después de tanto tiempo y me haces sentir desnuda. Literalmente. Mírame. Estoy tan desnudo como tú. Yo quiero estar a tu lado. Pero no crea que se me olvida que me hace la grosería de andar leyendo mis esperpentos, ¿eh? Te lo leí porque ese poema me gustó antes de que me gustaras tú. No es cierto. Bueno, ahí disculpa Natalia, tuvimos que cortar un poquito la escena, pero por el tiempo Todo bien. más o menos alcanzamos a ver la interrelación, como decíamos, entre los tiempos y entre los actores, que es muy interesante. La película tuvo también una excelente recepción, estuvo en festivales como el Festival de Morelia, el Festival de Málaga, y nuevamente en los premios Ariel tuvo una importante presencia. Sin ir más lejos, tuvo varias nominaciones, me parece que fueron como 8, incluyendo Mejor Dirección para ti, también, por supuesto, los apartados artísticos, y los 4 actores tuvieron nominaciones, y Karina Gidi, la protagonista que encarna a Rosario Castellanos en su madurez, que tiene una notable interpretación muy, muy compleja, como digo, psicológicamente, porque vemos a la mujer, a la escritora al mismo tiempo, está muy bien logrado. Ella ganó el Ariel a la mejor actriz, así que felicitaciones porque es un gran trabajo. Quienes no lo han visto, ojalá que la puedan ver. Me parece que está en Amazon Prime disponible, así que ahí se puede ver. Muy recomendable Los Adioses para acercarse también, como decíamos, a una figura literaria que quizás no es tan conocida, a pesar de que aquí en el chat nos comentó Carmen, dice sí, la conocemos, su poema es hermoso, la hemos analizado en talleres de mujeres, así que es interesante, como decía yo antes, que quizás a nivel masivo, así como en México mismo no es tan conocida, en el círculos académicos es muy importante, y de hecho también ella admiró mucho la conexión con Chile, inevitable, admiró mucho a la gran Gabriela Mistral, y en algunos momentos de la película eso se menciona, así que también es muy interesante. Aprovecho de comentar, ahora vamos a empezar a hablar un poco de la serie, porque se nos va yendo el tiempo. Aprovecho de sugerirles a quienes nos están viendo que ya pueden empezar a hacer preguntas para luego de terminar de conversar con Natalia, vamos a contestar las preguntas que ustedes nos hagan, ya sea en el chat o acá en el webinar directamente que está para conversar. Así que, Natalia, como digo, el tiempo se nos va muy rápido porque está muy entretenida la conversación, la plática, como dices tú, todo, como dicen en México, todo lo que nos estás contando, pero es inevitable pasar al mundo de las series. Es muy interesante porque, como decíamos antes, tú has trabajado estos personajes femeninos, tu mirada propia a través de los largometrajes, los cortometrajes. El año pasado tuviste un cortometraje, Nosotras, muy interesante, que habla de lo que nosotros acá llamamos femicidio y ustedes dicen feminicidio, que también da a conocer todos estos abusos contra las mujeres, que en México son bastante fuertes y que muchas veces terminan las mujeres desaparecidas por una cosa cultural muy terrible, y que lo muestra muy bien tu cortometraje. Tú has seguido abordando estas temáticas femeninas, pero también te ha tocado estar en producciones, como decíamos, tan populares como la serie de Luis Miguel, la serie El Presidente, relacionada directamente con Chile. Una está en Netflix, la otra está en Amazon Prime. Hay otras series tuyas donde también has dirigido capítulos. ¿Cómo abordas y te acercas a este mundo donde hay otros directores? Ya lo hablamos con un director hace algunas semanas y con otra directora también, cómo es trabajar en este sentido, que tienes que acomodarte o amoldarte a un trabajo que tú ya decías, el trabajo en equipo es muy importante, pero en este caso no surgió directamente de ti, tienes que adecuarte un poco a eso. ¿Cómo te adaptas para trabajar en series? Pues
Pensaría que la primera serie que hice fue una miniserie para el Canal 11, que es el canal cultural de México, el canal estatal cultural, y es una miniserie de 4 capítulos que dirigí en el 2000, estaba embarazada, 2014. Y fue así como que una gran productora acá en México, Patricia Arriaga, me confió el proyecto y un poco me aventó al ruedo. Yo tenía 4 capítulos para filmar en menos de un mes, y yo dije, órale, sí, va. Y además era sobre una figura, sobre Leona Vicario, que es una figura de la independencia, de las pocas figuras femeninas que históricamente han pasado a la historia, valga la redundancia. Y ese fue como mi primer acercamiento a la televisión, que cuando llegó la invitación a hacer Luis Miguel, porque en Leona Vicario, pues un poco las decisiones de nuevo estaban puestas en mí y me pude rodear de un casting con el cual yo me sentía como muy cómoda trabajando. Y después llegó la invitación a hacer Luis Miguel, que fue una invitación que se fue moldeando con el tiempo. Originalmente la iba a dirigir toda Beto Hinojosa, el director principal de la temporada 1, que es un director que yo conozco su trabajo y nos habíamos topado en algunos momentos de la vida, porque pues, al final la comunidad es muy chiquita también, pero no éramos amigos, no había una relación particular en aquel momento, pero Beto conocía mi trabajo, había visto mis películas, y cuando vino el terremoto en el 2017 aquí en la ciudad, eso como que trastocó los tiempos de la producción de Luis Miguel. Beto ya tenía otros compromisos que no podía mover, y entonces inicialmente me invita a colaborar dirigiendo 2 semanas, que eran las 2 semanas que él no podía estar. Y eso, por razones mismas de la producción y porque claramente 13 capítulos, 10 capítulos para una sola persona puede ser demasiado. Entonces mi colaboración fue creciendo un poco con el paso de la filmación. Pero fue muy rico porque yo entré a colaborar con un director que, si bien no era mi amigo, teníamos como muchos vasos comunicantes. Él jamás estuvo en un lugar como de superioridad, siempre la conversación era como a la par, aunque estuviera depositada en él desde el inicio como la confianza y la responsabilidad de la serie. Y eso a mí me dio también como la posibilidad de ir entendiendo cómo se tiene que trabajar y cómo son las mancuernas, para que más adelante en las otras, creo que 4 series que he hecho después de eso, por un lado hay un ejercicio, creo que es absolutamente sano, de hacer el ego a un lado, que luego, insisto, en la estructura piramidal a la que estamos acostumbrados en el cine, resulta no un ejercicio tan obvio o tan fácil, y a mí las series me han dado eso de lejos. Conozco también lo que significaría entrar a un proyecto de serie desde el inicio y todo el trabajo que ahí se va, y no es particularmente algo con lo que yo me vea haciendo, aunque ahora tengo un proyecto de serie ahí desarrollándose conmigo a la cabeza, pero todos los proyectos que he ido agarrando me han invitado, han sido de alguna u otra manera, han tenido como vasos comunicantes que me interesan, más allá de lo económico, porque bueno, pagar la renta pues siempre ayuda, pero más allá de eso, ha habido cosas que me interesan de los proyectos, ya sea la posibilidad de irme a filmar fuera de mi país con un crew completamente desconocido, o trabajar con cierta actriz o actor, o con cierta parte del equipo de, no sé, la gente que está en la dirección de fotografía o diseño de producción, o las narrativas. Hubo una serie que hice también que se llama, es una saga, y se inauguró con la parte que hicimos en México, que se llama Historia de un crimen, Colosio, que en la parte mexicana es sobre el infame asesinato de un candidato a la presidencia en los 90s, y si no me equivoco, es la única serie dirigida por 2 mujeres en Netflix hasta ahora, o en Netflix Latinoamérica, no podría decir del resto del mundo. Y es una serie inscrita en el universo de la política, que de por sí es hoy día un universo absolutamente masculino, pues en los 90s, vaya, 1000 veces más, ¿no? Y entonces
era entrarle a un proyecto de esa naturaleza con 2 directoras a la cabeza, y además con un punto de partida de narrativa que no era el universo de la política. La política era el marco, pero el hilo conductor es la viuda de este candidato asesinado. Entonces, pues eso, ha sido siendo como un proceso de entender cada proyecto en su inicio, en su base, entender cómo puedo sumar mi voz, pero también sabiendo que al final no es mi pastorela, no es mi proyecto personal, y que hay batallas que puedo dar y hay otras que estoy mucho más dispuesta a perder porque tampoco se me va la vida en eso, y así. Y en el caso particular del Presidente, como decíamos, para quienes aún no la han visto, está disponible en Amazon Prime, es una producción de Fábula, que está centrada en Sergio Jadwe, un polémico dirigente del fútbol chileno, y tú dirigiste, de los 8 capítulos, dirigiste los capítulos 5 y 6, fuiste la única realizadora convocada dentro del grupo de tres directores distintos que hubo, y es muy interesante lo que tú puedes trabajar ahí, porque además te tocó trabajar con un equipo bastante destacado. Estaba el director de fotografía, Benjamín Echazarreta, la montajista Soledad Salfate, los dos muy conocidos en el cine chileno, pero además a nivel internacional trabajaron una mujer fantástica, ganadora del Oscar. Y de hecho con Soledad Salfate ha seguido colaborando. Ella, si no me equivoco, es la montajista de tu corto de Hecho en Casa, del cual vamos a hablar a continuación. Es interesante eso. No sé si nos puedes contar un poquito, antes de pasar ya a las preguntas, de cómo fue esa experiencia en el Presidente, que a lo mejor la gente podría pensar que es algo tan lejano a ti, un dirigente de fútbol chileno, a pesar de que había 2 personajes fuertes, femeninos bastante importantes, que eran el agente del FBI y la esposa de Sergio Jadwe, ambas interpretadas justo por actrices mexicanas. ¿Cómo fue esa experiencia, si nos puedes contar un poquito? Para mí fue un regalo. Fue una experiencia absolutamente gozosa, muy confrontativa en mucho sentido. Era la primera vez que yo filmaba fuera de México, que me iba fuera de México tanto tiempo a trabajar. Era, en lo personal, me implicaba entender cómo que yo no quería irme si mi hija no podía acompañarme, o por lo menos la mitad del tiempo. Entonces, eso implicaba armar una logística que era nueva para mí. Me acuerdo perfecto de la primera vez que llegué a Fábula, a las oficinas de Fábula, a la junta de producción, lectura de guión, todo el equipo, como dices, estos grandes nombres ya de reconocimiento internacional, todos puestos ahí, todos se conocen, todos han trabajado juntos, juntas, y pues yo es la mexicanita que viene llegando, que no conoce a nadie, y además llegué de la mano de mi hija porque pues mi hija venía conmigo a preparar, porque para mí era como la condición para que yo pudiera ir, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto de las caras de todos y todas, como de, vino con una niña. Y muy pronto se convirtió ya en la superintendenta, como le acabaron diciendo todos de cariño. Pero sí eran estos primeros como confrontaciones para mí en muchos sentidos que no había vivido, porque bueno, en México tengo armado ya más o menos una estructura que en lo personal me permite jugar con las piezas laborales de otra manera, y entonces era irme fuera con un equipo, pues eso, de primeras ligas, con una compañía como Fábula, y eso implicaban como retos importantes, que además, pues eso, siempre los primeros días de rodaje, conozcas o no conozcas al equipo, pues como que hay que entrar en dinámicas, sobre todo si estás entrando a la mitad de un rodaje, pues ellos ya traen un ritmo en el cual tú pues un poco te vienes a inscribir, y me acuerdo que los primeros días yo sentía que se me venía la bola de nieve encima, y me acuerdo de llegar a mi casa en la noche. Mi hija ella estuvo en la preparación y para el rodaje ya se regresó a México, y me acuerdo de llegar en la noche sola al departamento y llorar así de, es que lo estoy haciendo fatal. Y al día siguiente como que convoqué junto con Pepi Droguet, la increíble asistente de dirección con la que tuve la fortuna de trabajar, convocamos a una reunión de trabajo terminando el día de rodaje, y pude hablar con el equipo y sentir que tomaba de nuevo como las riendas de la carreta en mis manos, y entonces a partir de ahí tuvimos un rodaje muy fluido, muy gozoso, muy divertido,
y que si bien, pues eso, yo no sabía quién era Sergio Hadwe, claramente no conocía el contexto del fútbol chileno, aunque sea un deporte que me gusta y algo conocía del FIFA Gate, pero al final de lo que se trata la serie, o así lo entiendo yo, tiene que ver con el arco de este personaje, con el arco de este hombre que viene de la nada y que llega la cima de lo que puede ser su quehacer, y tiene que ver con cómo el poder corrompe, y con otras cosas con las que sí puedo llegar a conectar, más allá del marco de si el fútbol o el FIFA Gate o no. Muy interesante, es muy valioso para nosotros conocer cómo estos acercamientos justamente algo que tú directamente no conocías, pero saber encontrar un enfoque. Y ya que estábamos hablando, antes de pasar a las preguntas, vuelvo a reiterar, hay algunas preguntas que nos están llegando. Ahora, a continuación del último tema que vamos a conversar con Natalia, vamos a contestar las preguntas. Natalia va a contestar las preguntas, por supuesto. Así que aún pueden hacer las últimas preguntas acá en el chat. Vamos a hablar, obviamente, es inevitable, Natalia, de Hecho en Casa, como comentábamos al principio, quienes se conectaron después quizás no lo vieron. Natalia es una de las directoras convocadas por Fábula, es una coproducción entre Chile e Italia, para dirigir un cortometraje que son uno de los 17 cortometrajes que componen Hecho en Casa, que se estrenó recién este martes, está nuevecito, recién salido del horno, podríamos decir, esta verdadera producción hecha en confinamiento por realizadores de distintos países, de 3 continentes, hay de Estados Unidos, por supuesto que desde Chile está Pablo Larraín, está Sebastián Lelio, pero desde México estás tú. Hay otro corto hecho en México, pero no por un realizador mexicano, así que tú eres la representante oficialmente mexicana, y además estás con tu protagonista como la superintendenta, como decíamos, tu hija Jacinta, está interpretando a la protagonista. Es muy interesante lo que tú logras ahí en este corto que es Espacios, como decíamos, hecho un confinamiento, con ella como protagonista, con observación, el montaje de Soledad Salfate, destacada montajista chilena. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Qué nos puedes contar? Que además por lo mismo decíamos que estás muy solicitada por la prensa mexicana y aprovecharon también de que tú en medio de un podcast, por lo que vi, comentaste algo sobre la serie de Luis Miguel que te preguntaron y se convirtió al final casi Sí, en la carajo, noticia. tengo que aprender a callarme la boca. Sí. Vamos a hablar de qué para que no insistir en eso, pero como que se convirtió al final en la noticia, pero es muy importante que tú estés ahí y además rescatar algo en este ciclo de conversaciones con realizadoras, que es muy paritario, además está muy bien integrada y dividida la cantidad de cortos, hay una gran presencia femenina, muchas realizadoras y no solamente directoras, también hay una directora de fotografía que es Rachel Morrison, muy destacada, es la primera directora de fotografía nominada al premio Oscar en la historia de esos premios de la Academia. Ella dirige uno de los cortos y hay 2 actrices, Maggie Gyllenhaal y Kristen Stewart, que hacen sus propios cortos. Pero hablemos del tuyo. Cuéntanos cómo fue esta experiencia, Natalia, además aprovechar de ver cómo es crear en medio del confinamiento, que es algo que mucha gente que nos está viendo también debe estar interesada en saber, porque estamos todos pasando por esto. La verdad es que me vino como un soplo de aire fresco. Yo estaba haciendo una serie, terminando de filmar un capítulo, a punto de arrancar a filmar un segundo, y todo se paró con la pandemia de un día para otro, como fue en la gran mayoría de los países. Y además tenía el año ya como tapado de trabajo, terminaba eso, me iba a Luis Miguel, terminaba Luis Miguel y empezaba a preparar mi siguiente película. Y entonces fue como muy violento este parón de incertidumbre absoluta. Y yo al principio, no sé, los primeros días fantaseaba con, claro, perfecto, ahora voy a tener tiempo de dedicarle a mi guión, pulir esas cosas que todavía no me gustan. Y no he logrado avanzar, creo que ni media página. Me siento en una especie como de nebulosa, me cuesta mucho trabajo concentrarme, hay una especie como de estado de shock. Lo comparo mucho a como me sentía en el posparto, en donde mi cabeza y mi cuerpo estaban, pues sí, presentes en el espacio, pero no aterrizados. Así me siento un poco ahora, me sigo sintiendo un poco así, y Hecho en Casa, cuando llegó la invitación por medio de Ángela Poblete, ni siquiera lo dudé, pues fue como, sí, algo que me ayude a romper con esta rutina, que me ayude a romper con esta especie de bucle infinito en el que estoy metida, y
y a partir de la invitación a que entregué el corto terminado, creo que habrán pasado menos de 3 semanas, lo cual también generaba una dinámica de trabajo en donde no había posibilidades de detenerte a dudar. Yo ya había fantaseado, mi hija y yo habíamos fantaseado con la idea de hacer algo un día juntas. Si vieron Los Adioses o si la ven, hay un shot donde el personaje Rosario Castellanos está cargando a su hijo. Ese hijo es mi hija Jacinta, de pocos meses de edad, y como que ella, cuando me escucha que se habla de Los Adioses o alguien lo menciona, Jacinta siempre dice, yo salgo en Los Adioses. Y como que desde ahí empieza esta fantasía de yo quiero hacer una película contigo. Llega la invitación de Homemade. Digo, bueno, pues si estoy aquí con ella, es perfecto. Y quizá el único momento de duda fue, yo se lo planteé a mi hija que tiene 5 años, además recién cumplidos, de amor, pues me están invitando a hacer un cuentito, me gustaría hacerlo contigo, pero necesito que entiendas que es trabajo y que si bien quiero que nos divirtamos y que sea un momento que recordemos como algo chingón para las dos, pues necesito que entiendas que muy probablemente la mayoría de las veces me vas a decir, ya mamá, apaga la cámara, y lo vamos a tener que ir midiendo porque es trabajo. Y ella me dijo, ok, lo voy a pensar, y en la noche cuando le estaba acostando me dijo, ya lo pensé, sí lo quiero hacer. Y entonces fue abordarlo desde ahí, como desde yo con la idea de que pues yo sabía que estoy trabajando con una niña, con mi hija, en nuestro espacio, y que sobre todo me importaba mucho, justo el corto que mencionas de Rachel, como que ella lo nombra tal como yo lo he vivido. Para mí es importante que este momento, cuando mi hija mire para atrás, sea un momento luminoso, como que es mi responsabilidad encargarme de las preocupaciones, de que las incertidumbres y las violencias como que están ahí latentes sean mi preocupación y no la suya. Y espacios, quería que fuera eso, como una aproximación también sensorial a este momento, porque no lo logro racionalizar aún, y era más como por lo intuitivo y por ahí que se fue construyendo. Es muy interesante además lo que tú dices del proceso creativo, algo que tú también comentaste ahora y que vi en algunas entrevistas que diste en estos días en México, que en vez de intelectualizar mucho o hacer una gran reflexión sobre lo que es la pandemia o el confinamiento, preferiste hacer esto porque justamente como tú decías que intelectualmente has tenido una especie de, como de bloqueo de no estar racionalizando tanto este encierro, que para todos y todos quienes nos están viendo y leyendo en estos momentos también en el chat, algunos comentarios, estamos todos viviendo esto, así que es muy interesante lo que nos dice, te felicitamos porque está muy bueno el corto, así que recomendarles a todos y a todas y todes que lo vean, que está en Netflix, todos los otros cortometrajes, los 17 cortometrajes, también me faltó entre otros mencionar a Paolo Sorrentino, ganador del Oscar por La Grande Bellezza, así que un gran gusto para nosotros poder estar hablando, platicando contigo, Natalia, justo en este contexto. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay algunas preguntas, hay comentarios, porque el tiempo se nos va. Hay muchas cosas que queríamos preguntarte, pero obviamente por tiempo no alcanzamos todo. Vamos a ir con lo que nos han comentado. Decirte que nos han hecho comentarios muy valiosos también en el chat sobre Rosario Castellanos. Alguien, por ejemplo, nos dice, una autora muy conocida en México, sobre todo en cursos de literatura feminista. Yo hice varios y ahí la conocí. Cuentan que de ambas hay libros en las librerías de La Condesa y Coyoacán, y hay librerías en ambas en Ciudad de México, y que fue un descubrimiento su literatura. Alguien también nos comenta desde ni más ni menos que del Valle del Elqui, nos hace una pregunta y un comentario. Dice, me han hecho revivir trabajos literarios propios míos en relación a la discapacidad. Felicitaciones, gracias por invitarme a estar aquí disfrutando muchísimo como persona diferente con discapacidad. Tengo historias, reflexiones, poemas. Y manda saludos desde Vicuña, que es la ciudad capital del corazón del Valle del Elqui, que es la tierra de Gabriela Mistral. Así que muy bonito. Y ella hace una pregunta. Dice, Natalia, ¿has hecho algo en relación a la discapacidad sexual, nudismo? Dice, quien nos escribe, también nos comentan que es una persona diferente con discapacidad y además escritor. ¿Te interesa tu versión? Si has hecho algo relacionado con esto o si te interesa. No he hecho nada relacionado con eso. Sí, o sea, es como muy difícil decir que no me interesa. Siempre es curioso cómo llegan los proyectos
o bueno, me es curioso cómo me llegan los proyectos. Como les contaba al principio, No quiero dormir sola, si bien terminó siendo una especie como de vaciado de muchas cosas biográficas, autobiográficas, la semilla fue esta imagen que no tengo idea de dónde surgió. Los adioses, si bien termina inscrito en la figura de Rosario Castellanos, parte como de preocupaciones más personales. Nosotras, que es este corto documental que mencionabas hace un rato, es una invitación directa de una plataforma que trabaja con temas sociales aquí en México, y a mí me invitan directamente a dirigir este corto sobre la violencia de género y los feminicidios en México. Y ahora el siguiente proyecto que estoy preparando es un proyecto sobre una madre buscando a su hija desaparecida en el contexto del México actual. Y mi punto de partida fue haber ido al teatro, haber visto a mi padre en un montaje de Romeo y Julieta. Mi padre era el Capuleto, el padre de Julieta, y tiene una escena donde llora la muerte de su hija. Y ese fue mi punto de partida hace 15 años. Y lamentablemente esta historia de violencia en México no cesa, no solo no cesa, sino que va en aumento. Y voy a esto porque siempre como que llegan de distintos lados las historias. Y inevitablemente creo que es muy difícil no, o así lo entiendo en mis proyectos personales, no terminar yo puesta ahí. Por supuesto que ahora que soy mamá, el tema de las desaparecidas me toca como mucho antes, ¿no? O sea, la entiendo desde otro lado, pero siento que todos los temas están allá afuera y que siempre depende como del momento en el que uno esté, que pueda como encontrar resonancias ahí. Muchas gracias por esa respuesta. También comentarte, bueno, alguien también comenta, Carmen acá dice, hay un florecer de mujeres escritoras, cineastas, artistas hoy en día, es notable, bien por nuestro género. Agradecerle a Natalia todo su esfuerzo y dedicación que hace con su trabajo, un placer conocerla. También comenta ella misma después que por lo que tú contabas a raíz de espacios del corto de Hecho en Casa, de cierta manera se repitió tu propia historia de infancia con tu hija, cuando tú comentabas que te habías acercado al trabajo de tus padres y también de tus abuelos, en este caso también se da la relación con Jacinta. Es interesante esa conexión. Hay una pregunta también, nos dicen, ¿cómo inicias tu etapa de investigación para una nueva película? Tú ya nos has contado un poco cómo son los procesos, cómo te llegan las ideas. Hay una etapa de investigación que es distinta, me imagino, en el caso de No quiero dormir sola, a Los adioses que hablábamos, que era un personaje real, histórico, muy conocido, por mucho que no fuera una biopic típica. ¿Cómo es tu proceso de investigación personal para cada nuevo proyecto? Yo soy una nerd absoluta. Me cuesta mucho trabajo llegar al set sin tener todo como lo más estructurado posible en el papel. Hago shootings completos de casi todas las secuencias, y eso me permite llegar al set y sentirme con las herramientas de mandarlo todo a la basura. Pero si no llego con el trabajo hecho, me friseo. Y entonces la investigación se vuelve importantísima. Me acuerdo en No quiero dormir, digo, en Los adioses, les entregamos a los actores y a las actrices un dossier como de este grueso, de pura investigación temporal. O sea, sobre el marco, por supuesto, sobre quién era Rosario y Ricardo, que además era un filósofo importante en su época, pero era un marco sobre todo lo que estaba pasando cultural, social, política, y demás ámbitos en el mundo y en México. Y esa investigación, por supuesto, digo, no la hice yo porque no me da la vida, pero me la leí completa porque necesito entender ese marco para también justamente poder no juzgar a Ricardo, por ejemplo, en el caso de Los adioses, ¿no? Porque sí, si lo vemos a la luz de hoy, pues es un personaje que es muy fácil juzgar, pero si lo inscribes en su época, pues entonces cobra otros matices. Y siento que ahí la investigación siempre es como fundamental. En el caso de No quiero dormir sola, pues si bien había una línea mucho más cercana o autobiográfica, me pasé cerca de 6 meses visitando asilos, no solo como para buscar locaciones, sino para entender cómo era el universo allá adentro. Por más que mi propia abuela ya viviera en uno, pues la investigación venía por otro lado, ¿no?
ahora con el próximo proyecto que estoy preparando, mi intención inmediata una vez que este confinamiento termine es unirme a un grupo de rastreadoras, les llaman acá, que son sobre todo madres, hijas, esposas que están buscando los cuerpos de sus seres queridos. Entonces necesito como vivirlo también de primera mano, acompañarlas. Y entonces, si bien hemos leído también un montón, pues parte de la investigación pasa también por estar ahí presente, ¿no? Exacto. Es muy interesante lo que nos comentas, Natalia, y antes de ir despidiendo y cerrando, comentar que el cortometraje al que tú te referías, que ya comentamos antes nosotras, está disponible en el canal de YouTube de la organización para el cual se realizó el cortometraje, que es El Día Después. Entre los productores del cortometraje está Diego Luna, y es muy interesante tu cortometraje sobre los feminicidios en México, o femicidios como decimos acá. Se puede ver, como decía, en el canal de YouTube de El Día Después. Es muy valioso y es una realidad muy dolorosa, muy interesante, que en México golpea muy fuerte, pero también en países como Chile no estamos totalmente ajenos a eso. Así que creo que es muy valioso que tú dirijas tu mirada a este tipo de temáticas. Voy a ir despidiendo por mi parte, voy a dar el pase a Marcelo para que podamos ir cerrando ya esta conversación, y no sé si él a lo mejor quiere preguntarte algo de su punto de vista, él como realizador, que también tiene una película centrada en una escritora, así que a lo mejor por ahí puede haber alguna pregunta o algo que quiera comentar antes de despedir. Por mi parte, yo les agradezco a todos quienes estuvieron viéndonos, quienes estuvieron acá presentes en esta nueva conversación, y a ti, por supuesto, Natalia, felicitarte nuevamente por tu trabajo y agradecerte por esta plática, esta conversación que estuvo muy interesante. Nos quedamos con muchas ganas de preguntar más cosas, pero el tiempo se pasó muy rápido. Así que por mi parte, muchas gracias y te dejo con Marcelo. Sí, muy brevemente. Primero, agradecerte, Natalia. Se hizo corto. No puedo creer que ha pasado prácticamente 1 hora y media y qué gana de poder seguir conversando y escuchándote. Agradecerte tu generosidad para contar cosas muy interesantes en términos de tus procesos creativos. Siempre es interesante ver al otro creador de los distintos ámbitos y ver cómo son las maneras de hacerlo. Y en ese sentido, la generosidad de contarnos de tus distintos procesos creativos. Es muy bonito también saber que has estado trabajando con destacadas profesionales del cine chileno, entre ellos la maravillosa Pepi Droguet, que si la tenías a ella de lugarteniente al lado, bueno, uno puede estar muy seguro porque me ha tocado trabajar con ella también. Y en ese sentido, bueno, agradecerte. Claro, yo te escuchaba hablar de Los Adioses, y claro, hay referencia porque yo tengo una película sobre una gran escritora nacional, María Luisa Bombal, en donde también el trabajo de acercamiento, y me hacía mucho sentido, a un personaje en donde lo más interesante finalmente, más que la historiografía, como tú muy bien lo decías, respecto, es la humanidad, las contradicciones maravillosas de personajes brillantes y oscuros a la vez, y eso los hace preciosos porque son humanos. Es muy interesante poder escucharlo de ti, así que te agradezco mucho el haber estado con nosotros en este momento, particularmente en el momento en que lanzan la película en donde está tu cortometraje, y como decía Joel al comienzo, está siendo muy solicitada por los medios de comunicación, y te agradecemos. Yo estoy seguro, la gente en el chat ha estado comentando de cuánto ha aprendido de escucharte y la generosidad de contarnos de tu intimidad familiar, de tu trabajo con tu hija, de tu trabajo con grandes producciones. Ha sido de verdad muy generoso y muy vasto, así que simplemente agradecerte este tiempo de conversación. No, hombre, un placer. La verdad, se vuelve rico también encontrar ahí voces con las que uno hace eco en otras latitudes.